Porque no me adelanto. Ah, ya. Listo, entonces nuevamente buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro teórico del módulo de... Denme un segundo porque este módulo está raro. Creo que sí puedo devolverme a verlo. Sí. Listo, el módulo de Psicología de la Infancia y la Adolescencia. Entonces vamos a continuar. Miremos acá que hay alguna pregunta o algo. No. Buenas tardes para todos. Listo, entonces voy a compartirles pantalla y arrancamos. Recuerden la dinámica que siempre pues les he indicado. Las participaciones, yo periódicamente voy a ir devolviéndome a la presentación. De la presentación voy a saltar aquí a nuestro espacio y si veo manos levantadas les daré la palabra. ¿Listo? Hace 8 días que estábamos viendo una serie de cuadritos que les elaboré con el objetivo de sintetizar la información a nivel visual. Recuerden que toda la información la encuentran en el libro de Papalia. ¿Listo? Bueno, entonces, la semana pasada terminamos con la etapa de la niñez media. Perdón. No. Era la infancia, que es desde el nacimiento hasta los 3 años. Ahora seguimos con la niñez temprana, que es precisamente la etapa posterior a esos 3 primeros años de vida, que siempre les he dicho que es supremamente importante para el desarrollo neurocognitivo de los niños. Em, Desde los 3 añitos hasta los 6 años vienen unos cambios físicos importantes. Es una etapa donde el crecimiento es evidente, es muy evidente el crecimiento que se tiene a nivel físico, es un crecimiento constante. Hay unos cambios bien importantes en los niños en esta etapa. Em, y pues esto es cuestión de llevarlo bajo control en los controles médicos. Nosotros directamente pues no tenemos allí una mayor participación, pero obviamente si nos llega un paciente con unas características físicas que evidencian una talla y un peso inferior a la edad, pues eso también nos va a ir dando indicadores. En algunos casos pueden ser propios de características genéticas, ¿sí? De pronto con las que estén ellos cursando, y en otros casos pues pueden generar alertas con relación a temas de cuidado, si hay negligencia o no. Listo, en el cuidado de estos menores. En esta etapa se reduce el apetito y son comunes los problemas del sueño. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado con familiares cercanos o de pronto personas que estén aquí que ya ejerzan ciertas profesiones que estén relacionadas con trabajo con niños como los pedagogos o incluso a veces ciertas personas que están en el área de salud. Van a encontrar que los niños en estas edades suelen referir el tema de las pesadillas, de los terrores nocturnos, están también los reportes que se dan con respecto a la enuresis, ecopresis. Entonces hay que mirar mucho esa parte, sobre todo en la primera, en el rango, dentro de este rango que es de entre los 3 y los 6, sobre todo en el de abajo, ¿sí? Hay niños que a los 3 años todavía no controlan esfínteres, ¿no? Entonces, cuando están en esa edad, si están muy en ese bordecito sobre los 3 años y medio, es medianamente esperado y entendible que, por ejemplo, la ecopresis todavía, o sea, el control de esfínteres anal, en algunos casos no lo logre. Ya si ocurre en etapas posteriores, ya hay que, en edades posteriores, sí hay que prender las alarmas, ¿no? En conjunto con otros indicadores, ¿no? Entonces, el tema del lenguaje, el desarrollo psicomotor, si vamos viendo en general un retraso en todas sus áreas, en todos sus hitos, y sumado a ello está la alerta de que no controla esfínteres, hay que mirar allí, ¿no? Aparece la lateralidad, mejora la coordinación motora, gruesa y demás. Entonces, muchas veces es más un tema como de cultura, como de creencias. Se obliga a los niños a que escriban con la mano derecha o que coman con la mano derecha, porque hay ciertos mitos con
relación al uso de la mano izquierda. Esos son temas que culturalmente están muy arraigados y que no hay una mayor, digamos que evidencia que nos esté diciendo que la persona que sea zurda va a desarrollar menor o mayor ciertas habilidades. Que sí es importante tener en cuenta que si se les permite, sobre todo antes de los 3 años, el utilizar ambas manos, pues estamos dejando que su desarrollo sea autónomo, ¿listo? Y no estamos estropeando ese proceso de comunicación interhemisférica que va a ocurrir en ese cerebro que está en desarrollo, ¿listo? Entre los 3 y los 6 años, al haber cambios físicos importantes, también habilidades motoras de coordinación gruesa, motricidad gruesa y fina, también van a irse puliendo. En la medida que hay mayor tono, hay mayor fuerza, entonces pueden desarrollar con mayor precisión, fuerza, equilibrio, actividades de motricidad gruesa. Y en el caso de la motricidad fina, toda la parte musculoesquelética que está directamente involucrada en tareas, por ejemplo, de escritura, pues se va fortaleciendo. Cuando un niño, pongamos de 7, 8, 9 años, todo el tiempo está recostado en el puesto y escribe como recostado, hay que ver si es un tema de pereza, ¿sí? Es un tema de que el niño no tiene la disposición y tampoco tiene un entorno, una pauta de crianza que modele ese tipo de conductas, es decir, que le corrija, como que siéntate bien, esa no es la postura. Puede ser en algunos casos más un tema de pauta de crianza, ¿listo? Y que ya se termina convirtiendo en un hábito y obviamente al mantener una postura inadecuada de manera constante, eso va a generar que la musculatura pues pierda fuerza, ¿sí? Y es decir, el síntoma que estamos viendo de estar recostado en el puesto se puede explicar es por un mal hábito que generó, o sea, que estropeó ese proceso. En otros casos ocurre es porque los niños no han desarrollado, no han madurado correctamente ese control muscular, ¿sí? Esa tonicidad y se tienden a cansar muy rápido, lo que hace que ellos tengan que estar soportados en alguna base externa para que puedan terminar las tareas. Entonces, ahí es muy importante saber qué va, qué se está dando dentro del hito del desarrollo, pero se está estropeando por hábito y por una falta de crianza que no corrige, y cuando está sucediendo que hay una inmadurez en esa parte motora, ¿sí? Muy de la mano esos desarrollos físicos, como se los he venido diciendo todo este tiempo, pues van a dar la base del desarrollo cognitivo. Entonces, va a ser el desarrollo, lugar al desarrollo del razonamiento egocéntrico para aumentar la comprensión del punto de vista de los demás. Entonces, ya digamos que en las edades o sea, sobre los 3 añitos, antes de los 3, el centro, digamos que la actividad rectora es la interacción con los padres o los cuidadores, la madre. Ya después de los 3 añitos, los niños empiezan a interactuar mucho más con sus pares, empiezan a desarrollar la habilidad social de comunicarse, de mostrar sus intereses, pero por ejemplo, a los 3 años está muy marcado el que esto es mío, 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 y ya después van pasando los años, 3, 4, 5, 6 años, entonces ya empieza a abrirse mucho más esa interacción donde participo en juegos de roles, yo asumo un rol, tú asumes otro, sé que soy un niño con estas características, pero si estamos haciendo un juego que tiene estas otras reglas y características, yo puedo perfectamente por un momento meterme en ese papel. La inmadurez cognitiva produce ideas y lógicas sobre el mundo, sobre todo en los más pequeñitos a los 3 años, entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, la postura del Montessori, ¿sí? María Montessori dice, la mejor forma de generar un pensamiento lógico, coherente y realista en los niños es evitar
la fantasía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le vamos a mostrar la luna, el sol, las estrellas, pues mostrémosle un dibujo de la luna, del sol, las estrellas, pero no le pongamos caritas, ojitos, boquita, porque realmente así no es, ¿sí? Entonces, es muy normal que sobre todo hacia los 3 añitos, hacia el límite inferior de ese rango de edad, los niños tengan una imaginación muy fantástica, pero es muy importante que como adultos, obviamente, no los hagamos vivir etapas o saltarse en etapas que no que deben vivir, que deben atravesar, pero también todo muy anclado a la realidad y la conciencia, a los constructos reales, ¿m? Para que los niños pues generen un pensamiento, una racionalización aterrizada, ¿m? Y que cuando entren a los colegios o a entornos sociales donde no hay mayor control de parte del adulto, pues ellos no se vean vulnerados. ¿M? En esta etapa también se consolidan la memoria y el lenguaje totalmente. Digamos que a los 3 años ya los niños ya logran estructurar perfectamente oraciones, frases y pueden mantener una conversación, ¿sí? Obviamente, el contenido de esas conversaciones cuando están muy pequeños van a tener un corte muy fantasioso porque hace parte de las primeras etapas del pensamiento, pero ya tienen el insumo del lenguaje para poderse comunicar, poder expresar también sus opiniones, puntos de vista y también para recibirlos, ¿cierto? La inteligencia se hace más predecible, entonces digamos que a estas edades ya es mucho más sólido en lo que se está evidenciando en el niño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los principales indicadores que se tienen en cuenta para el desarrollo cognitivo es el tema del lenguaje, ¿sí? Si hay un adecuado desarrollo del lenguaje en los componentes del lenguaje, que son el expresivo, el comprensivo, el pragmático, ¿sí? Entonces, si en estas etapas estamos viendo que el niño tiene un buen desarrollo del lenguaje, que le permite expresarse de manera clara, coherente, ¿m? Es decir, articula bien, pero también produce oraciones e ideas de manera coherente, concreta, con adecuada sintaxis, gramática, y asimismo comprende lo que los demás le dicen, pues nos está dando un indicador de que el desarrollo va bien. La preexistencia preescolar es común y más aún cuando, pues digamos que están expuestos a ciertas tareas que son la base de la primaria. Entonces, por ejemplo, es muy común en las primeras, sobre todo en el rango de los 3 añitos, que empiecen a tener cierta aproximación al desarrollo fonológico, los sonidos que posteriormente le van a ayudar al desarrollo de la lectoescritura y demás. ¿Listo? Desarrollo psicosocial, aquí hay unos cambios bien importantes porque aquí ellos, aunque siguen estando muy presentes o están muy al cuidado del adulto, lo que pues digamos que empieza a cambiar en la adolescencia o en la preadolescencia, ellos aquí tienen unos cambios hacia el concepto, ¿sí? Hacia el autoconcepto, la comprensión de sus propias emociones, de las emociones del otro, porque es que aquí se empieza a abrir mucho más el espectro de la interacción social. Ya la interacción social aquí no es solamente mi núcleo familiar, mi mamá, mi papá, mis hermanos, sino que yo ya aquí voy al jardín, voy al colegio y se amplía mucho más. ¿Listo? Mm, Aumenta la independencia y la iniciativa del autocontrol totalmente porque ellos ya a los 4 años, 5 años, ya hay control de esfínteres, ¿sí? Lo que hace que ya no dependan en la misma proporción de sus padres, como lo hacían cuando estaban más pequeños. En su mayoría, pues obviamente ya comen solos. Ya hay un lenguaje consolidado, por tanto, ya no solamente dependen de que mi mamá me logre entender lo que estoy tratando de decir, sino que yo ya lo puedo expresar abiertamente, incluso con alguien que no es de mi círculo cercano. Entonces, por ejemplo, una reunión familiar donde hay vecinos, donde hay personas que de pronto no interactúan tanto con el niño puede expresar sus necesidades
opiniones. Aumenta también la iniciativa, ¿por qué? Porque aquí se amplía mucho más el campo social, ¿sí? Entonces, si yo llego a un lugar, ya no solamente es recibir las visitas que llegan a mi casa o que llegan a mi espacio, a mi entorno, sino que yo estoy ahora en un colegio y entonces ya no tengo solamente 5 o 6 amiguitos, sino muy ¿Listo? probablemente tengo 10, 15, 20 amiguitos. Y no ¿Vale? solamente una profesora, tengo muchas profesoras. Bueno, ahora ¿Listo? estoy. Aquí hay alguien que habló. Margarita. No, pero escuché la voz fue de un hombre. Pero bueno, Margarita es la que tiene la mano levantada. Dime. Buenas tardes, profe. No, yo no hablé, profe, pero bueno, ya me dio la palabra. Profe, hablando sobre la niñez temprana, quería hacerle una preguntita de cuál es la edad correcta de que los niños entren al colegio, porque ahora inician desde los 2 años. ¿Es bueno llevarlos a los 2 años al colegio o a partir de los 3? Bueno, no, bueno, cuando tú me dices colegio,